Perfecto. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a esta presentación de novedades y nuevas funcionalidades de nuestro sistema REX Más. Saludos a todos los participantes de todos los meses, los que se habían alejado un poquito del camino y también para los nuevos, que esta es su primera vez en este tipo de presentaciones. Muy bienvenidos a todos y espero también que los próximos meses nos acompañen, como siempre. Vamos a iniciar con estas novedades en las cuales recuerden que ustedes pueden ir haciendo preguntas en el caso de que les aparezca, ¿cierto? Que tengan alguna duda con lo que estamos presentando, pero las preguntas las voy a contestar al final para que no haya interrupción. ¿De acuerdo? Entonces, primero hacemos la presentación completita. Ustedes pueden, si ponen la pregunta, pónganlo bien clarito para poder retomarlo después, ¿ya? Así es que vamos a comenzar con estas novedades de la versión de mayo 2021. Estamos a mayo ya. Vamos corriendo ya con este 2021. Bien, una novedad que se podrían haber encontrado todos y que causó sorpresa, viene siendo este mega menú. ¿Qué significa el mega menú? Precisamente es esta presentación y cambio de estructura, esta visualización en que ahora el menú se presenta en la parte central y la barra superior de nuestra página de REX. De esta forma, la selección, la búsqueda para las opciones, las categorías, queda mucho más a la vista, no necesitamos de estar, ¿cierto?, pinchando en todas las alternativas como para encontrar lo que andábamos buscando o simplemente buscar. Aquí vamos a tener todo el menú a la vista de acuerdo a la categoría que marquemos, ¿sí? Por lo tanto, esos submenús, podríamos decir, ¿cierto?, ya van a estar todos al alcance simplemente de un clic. Claro, porque cuando pasamos el clic, cuando pasamos el mouse por sobre este menú, inmediatamente se despliega esta ventanita donde nos muestra todas las alternativas, ¿cierto? Nos tienes ahí la marca de la separación de cada una de las opciones y a su vez ya tenemos la selección o la parte que necesitamos para poder trabajar. Así como vemos en el ejemplo, desde el menú de la carpeta del colaborador se despliega entonces la opción de carpeta del colaborador, expediente y otros, ¿sí? Y dentro de la carpeta del colaborador tenemos, como siempre, si se dan cuenta, esa parte no cambió nada. Entonces no hay que estar tan perdidos tampoco porque estamos en la opción. Hay un par de cosillas que cambiaron de posición, pero afortunadamente son opciones que no son reiterativas, no son muy ocupadas, por lo tanto, podemos acostumbrarnos en la posición nueva que está. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, solamente necesitamos pasar el mouse por sobre la opción, por sobre el menú y ya se despliega esta ventana completamente abierta con todas las opciones. Veamos entonces cada una de ellos. En la primera opción está RRHH, Recursos Humanos, ¿cierto? Donde, por ejemplo, tenemos el menú de organización. En el menú de organización es donde tenemos el organigrama. Por si ustedes no tienen este menú, les recuerdo que el mes pasado presentamos precisamente este nuevo menú donde vamos a tener todas las opciones para el desarrollo organizacional que deben ustedes contratarlo para poder acceder a este menú adicional. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, pero para todos tendremos la carpeta del colaborador, donde, como veíamos en el ejemplo, tenemos las opciones de la carpeta del colaborador propiamente tal, expediente y otros. Recuerden que la carpeta del colaborador directamente, ¿cierto? En la opción que estaba neta, teníamos y encontramos la selección, que es el listado donde están los empleados, el perfil, el contrato activo, el ausentismo. Acuérdense que el menú de ausentismo está dentro de la carpeta del colaborador y también tenemos la plantilla propia. ¿Sí? En el expediente, como siempre, están las mismas opciones de contrato, liquidaciones históricas, documentos, vacaciones, permisos administrativos, grupo familiar, asignaciones históricas y detalle de cambios. Y en la sección de otros tenemos, como siempre, embarazos, inclusión y vistas. Recuerden que el embarazo aparece solamente cuando el empleado en el que estamos viendo, ¿cierto? La carpeta del empleado es con sexo femenino, ¿ya? Recuerden eso, por si se les pierde ahí la opción.
Bien, en la información y salida tenemos como siempre el centro de información, reportes básicos, reportes de gestión, otros reportes de las declaraciones juradas, toda la información relacionada. Aquí están los reportes de catastro y las salidas de datos. Si se dan cuenta, este es uno de los menús un poquito más, yo creo que es el más grande, ¿cierto? O uno de los más grandes, junto con el de novedades, y por lo tanto que tiene bastantes opciones. Aquí ya tenemos toda la opción, entonces si el reporte no lo encontramos en los reportes básicos, a lo mejor estaba en el reporte de gestión y no nos tenemos que estar cambiando, sino que simplemente ya lo buscamos directamente. ¿Se fijan? Acá tenemos el otro menú, si este es un poco más pequeño que la información y salida, donde tenemos los datos de novedades. ¿Se acuerdan que había ahí? Están las actualizaciones, están las importaciones, están los ingresos y están las otras importaciones, ¿cierto? Ahí tenemos todas las opciones para cargas masivas en cada una de estas alternativas. ¿Sí? En el menú de tareas, aquí es donde está la novedad, se incluye ahora el menú de asignaciones que estaba por ahí solito, ¿cierto? Ahora está incluido también en las tareas, ¿ya? En las tareas tenemos propiamente tal, los cálculos de sueldo, la emisión de liquidaciones y documentos en forma masiva, ¿cierto? Y en las otras tareas tenemos datos relacionados con actividades a realizar con los conceptos, ¿sí? En el menú de contabilidad, como siempre, vamos a encontrar todo lo relacionado con la contabilidad, digamos, la emisión del comprobante, ¿cierto? Y además en los parámetros donde configuramos el diagrama en un inicio y las pautas contables constantemente en el caso de haber algún dato nuevo, algún concepto nuevo. ¿Ya? Si se dan cuenta, entonces, nuestro menú que estaba desplegado hacia abajo y tenía ciertas acciones, ¿cierto? Ahora ya podemos visualizarlo encimita, ya no nos molesta o no nos acorta la visual de nuestra pantalla con la información. Los informes se ven más grandecitos, la ficha, la grilla se ve mucho más cómoda. ¿Se fijan? ¿Ya? Ahora, ¿dónde quedaron las configuraciones? A lo mejor se estaban preguntando. Las configuraciones están en la ruedita. Recuerden que siempre esa ruedita significa ajuste, significa configuración, ¿ya? Así es que ahí tenemos, como siempre, los elementos del sistema, ¿cierto? La seguridad, la administración, los documentos, las notificaciones, las utilidades y también las integraciones. Todo lo que estaba entonces en ese menú, que a veces nos faltaba espacio para encontrarlo y bajábamos y seguíamos encontrando cosas, ¿cierto? Este menú también es bastante grandecito, ¿cierto? Hay hartas opciones que configurar, que parametrizar, ¿cierto? O que complementar para poder ir trabajando en nuestras asignaciones y registros complementarios. ¿Ya? Bien. Relacionado con el mega menú, encontramos el buscador de colaboradores. ¿Qué significa esto? Recuerden que este buscador estaba también incluido directamente en el menú, en la sección de la carpeta del empleado, y ahora lo encontramos en ese icono de personitas que está al lado o antes de la carpeta del colaborador. Si se dan cuenta, ahí entonces está el buscador. ¿Dónde se va a posicionar o cómo va a aparecer? No va a aparecer encima como la ventana de los menús, sino que en realidad se va a desplegar la misma ventanita de siempre con el listado de personas o la posibilidad de buscar las personas, ¿cierto? Los empleados en la parte izquierda de la pantalla, en forma vertical, entonces podemos verlo de esta forma, ¿cierto? Tenemos entonces, mencionamos o seleccionamos la búsqueda y ya nos aparece esa opción. Si queremos cerrarla, podemos poner la flechita y listo, ya se cierra ese despliegue y ya nos queda nuestra ficha o nuestra ventana en forma completita, ¿cierto? A la vista, ¿sí? Perfecto, seguimos avanzando. Encontramos una tercera opción, una tercera novedad dentro del mega menú. En este mega menú ahora, ¿cierto? Vamos a poder ver el ajuste de perfil directamente. Entonces, donde está la opción de el icono clásico, ¿cierto? De usuario, ¿cierto? Vamos a encontrar la opción de ajuste de perfil. ¿Qué vamos a encontrar directamente? Vamos a encontrar que este ajuste de perfil es el perfil del usuario que está conectado y que va a tener dos pestañas, una pestaña con el perfil y otra pestaña con las preferencias. En la pestaña de perfil vamos a encontrar los datos, lógicamente, de ese usuario, donde va a estar la identificación del usuario, el mail y donde va a poder cambiar la contraseña directamente, si se dan cuenta entonces en esa imagen, ¿sí? Se agrega como nueva alternativa a los usuarios la preferencia. En esta preferencia, por ejemplo, yo como usuario podría determinar que por defecto trabaje
exclusivamente con el menú antiguo y no querer trabajar con este menú nuevo, ¿sí? Ahora recuerden que estos cambios por lo general tienen un tiempo y luego ya quedan definitivos, ¿sí? Así que vamos acostumbrándonos de a poquito. Si es que nos chocó el cambio, ¿cierto? Nos perdemos de todas maneras. Vamos de todas maneras tratando de acostumbrarnos porque inclusive es bastante práctico, ¿ah? Les diré. Bueno, la última parte, la última sección, lo último que vamos a encontrar relacionado con esta opción del mega menú es precisamente la opción para poder intercambiarnos la vista, ¿cierto?, entre el menú antiguo y el menú nuevo. La opción entonces para el on-off de esta opción nueva, de esta mega menú, se encuentra en este minuto, si estamos posicionados en la opción nueva, ¿cierto? Se encuentra en la parte superior, en el centro, ahí está el switch en el cual podemos apagarlo o encenderlo, ¿sí? Dependiendo de en cuál es la versión que queremos estar. ¿Ya? ¿Ok? Esta versión, una vez que, por ejemplo, yo la apago y quiero estar en la versión antigua, claramente en la versión antigua nos va a quedar ese menú, para que se acuerden, ese menú, donde encima o sobre la parte de la opción de carpeta del colaborador, ¿cierto? Está la misma opción para poder retornar entonces y cambiarnos a la opción nueva, ¿ya? Si yo cambio de la opción nueva o a la antigua y así voy haciendo el cambio, la opción que yo estaba mirando, donde yo estaba trabajando, la ficha que yo hubiese estado visualizando, no se va a modificar, queda donde mismo, solamente se cambia la vista del menú, nada más, ¿sí? Así que de todas maneras, sí, los invito de todas maneras a trabajar con este mega menú, ¿cierto? Que para mi gusto es mucho más cómodo que estar buscando individualmente, menú a menú, la opción que estamos tratando de encontrar, ¿ya? ¿Ok? Bien, sigamos avanzando y ahora nos vamos a ir directamente al menú de configuración. Ya veíamos entonces para los que están trabajando con el mega menú que está ahí en la ruedita la configuración, ¿cierto? Y en esta configuración nos vamos a ir a la opción de portal del colaborador, el portal del empleado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, tal como dice el título, existe ahora la posibilidad de la solicitud de anticipo. Y esta opción ahora se abre o se realiza en el portal, así como también se piden las vacaciones, como se piden los permisos administrativos. Ahora también se pueden pedir entonces los anticipos. ¿Cómo lo configuramos? Vámonos a ese menú entonces, al portal del empleado, y vamos a encontrar que vamos a tener, en esta administración vamos a tener una pestaña que indica anticipos. Vámonos al final de las pestañas y ahí se encuentra anticipos. En estos anticipos encontramos nuevamente un switch, ¿cierto? Activamos la solicitud y con esa activación de la solicitud, lógicamente, podemos configurarla de la siguiente forma. Hay una opción denominada monto, ¿cierto? O expresado en, puede ser en monto, ¿cierto? Como también puede ser en porcentaje. Aquí es donde vamos a poner el tope de lo que el empleado puede solicitar de acuerdo a su sueldo bruto. Entonces, si es un monto, es porque estamos dejando un número fijo, ¿cierto? Para que pida hasta ese número, ¿cierto? Hasta ese valor, hasta ese monto. Si no, puede ser un porcentaje y ahí ponemos entonces el por ciento. Si es un 25, un 20, un 10, ¿cierto? Escribimos ese numerito en el campo de al lado, ¿cierto? Y siempre pensando en que, lógicamente, es el tope que estamos dando por sobre el sueldo bruto que el empleado puede pedir, ¿sí? Asimismo se le va a reflejar al empleado. ¿Ya? ¿Ok? Listo, cambiamos rápidamente y nos vamos a otra opción. Ahora existe y nos vamos a mover dentro del mismo menú, nos vamos a mover a las listas, ¿sí? A las listas. Hay una lista nueva que aparece entonces, que esta lista es de tipos de permiso. Esos permisos que decíamos con goce o sin goce, ahora podemos ponerle un tipo razón, ¿cierto? Podemos decir, no sé, que es personal, que es médico, que es de trámite, podemos también irlo denominando de esa forma, de tal forma que cuando lo ocupemos en el módulo de ausentismo para registrar este tipo de permisos, con goce o sin goce, también tengamos la razón desde esa forma, ¿cierto? Después ahí es mucho más práctico hacer las revisiones y gestiones correspondientes. Entonces, nos vamos al menú de las listas,
¿cierto? Y ahí vamos a encontrar el tipo de permiso. Creamos nuestros tipos, los que ustedes consideren necesarios, ¿sí? Ya, en este caso yo tengo creado dos, así es que ya tengo al menos dos. Uno normal y el otro dice médico, por ejemplo. Son ejemplos, ¿ah? ¿Ya? Hay dos tipos que pueden ser entonces luego aplicados. ¿Dónde van a ser aplicados? Justamente en el módulo de ausentismo. Acuérdense que el módulo ausentismo está en la carpeta del colaborador, ¿cierto? En esa opción encontramos carpeta colaborador, ausentismo y ahí es donde vamos a registrar el permiso. Y este permiso, ahí en esa sección, ¿cierto? Tiene para poder seleccionar el tipo de permiso, ¿cierto? Y se despliega la lista que nosotros acabamos de crear. Y al ladito aparece con goce o sin goce, que ahí también está el switch para poder marcar e identificar entonces y complementar correctamente este tipo de permiso que ha pedido el empleado. ¿Ok? ¿Listo? Avanzamos entonces. Nos quedamos en la carpeta del empleado y aquí vamos a encontrar varias cosillas. Lo primero, así como encontramos un menú nuevo, también ahora encontramos en el perfil del empleado, encontramos, podríamos decir, un nuevo ordenamiento, una nueva vista, una nueva cara a esta ficha, ¿sí? En el perfil, entonces, ahora encontramos la información mejor dividida y categorizada, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la primera ventanita encontramos entonces en el perfil, ¿sí? Encontramos los datos directos que son propios del empleado, considerando, ¿cierto?, su nombre, considerando su sexo, considerando el estado civil, estudios, etcétera, ¿cierto? Y luego en la parte baja encontramos los datos de contacto, donde ahí tenemos entonces mail y teléfono. El teléfono ya no está con la dirección ya quedó solita como dirección y solamente tenemos acá los datos de contacto, lógicamente los teléfonos y además tenemos los mails. ¿Ya? El resto de los campos quedaron todos igualitos donde mismo, ¿cierto? Donde entonces la previsión de salud tiene exactamente sus mismos campos, la forma de pago los mismos campos y los otros datos también tienen los mismos campos. ¿Se les habrá perdido algún datito? Hay dos datos que no lo estamos viendo aquí, ¿cierto? Que justamente están en la foto, en la que está al ladito, ¿cierto? Donde está la foto, ahora encontramos precisamente el registro del RUT, ¿sí? Ya que siempre es a la vista solamente. Y además encontramos el registro de la situación. Aquí es donde vamos a ver, ¿cierto?, que la persona está activa o que finalmente ya pasa a ser finiquitada, ¿cierto? El resto de los datos ya lo sabíamos, está la sede, ¿cierto? Está el tipo, el nombre del contrato y está el cargo, ¿ya? Entonces ahora se agregó también visualmente ya el RUT, además de el registro de la situación, ¿ya? ¿Ok? A mí me parece más cómodo también. Está todo tan amplio ahora que se ve más ordenadito inclusive. Ya, vamos avanzando y ahora nos vamos a mover un poquitito desde el perfil y vamos a bajar al contrato o contrato activo, ¿sí? Porque aquí en esta parte vamos a encontrar precisamente algo relacionado con el factor Sense. ¿Se acuerda que el factor Sense había que asignarlo de acuerdo al nivel, ¿cierto? A una tabla que también tiene el Sense. Perfecto. Ahora ya no es necesario asignarlo nosotros porque lo va a asignar simplemente el sistema de forma automática. En la pestaña de cotizaciones vamos a encontrar que el factor que siempre teníamos que asignar o no estaba asignado, ¿cierto? Ahora va a ser calculado automáticamente de acuerdo a la tabla que entrega el CENSE. Así es que los que trabajan con la franquicia y asignan correctamente el nivel, también entonces van a tener el factor, pero el factor va a estar calculado automáticamente. ¿Cómo va a estar calculado? Porque lógicamente esta tabla, que es la que nos entrega el CENSE, ¿cierto? Reconoce el valor, ¿cierto? La remuneración correspondiente a una cierta cantidad de UTM y por lo tanto ahí es donde va a otorgar el porcentaje. Recuerden que mientras más alto el sueldo, más bajo la imputación de la franquicia para el CENSE. ¿Ya? ¿Ok? Tenemos entonces el 15%, 50% o 100%, que en realidad son los valores que otorga el CENSE para aplicarlo a su franquicia. ¿Ya? Ahora se van a dar cuenta, van a pasar por sobre ese dato y ese dato está bloqueado. ¿Por qué? Porque es automático asignado. ¿Ya? Bien. Nos cambiamos un poquitito, seguimos en la misma carpeta del empleado y ahora nos vamos a mover hacia adentro del expediente donde están los documentos. ¿Qué ocurre ahí en los documentos? Ocurre
que nos indica que se puede anular los documentos. Ya sabíamos esa parte, pero ahora viene cuál es la novedad en realidad de esta opción. Que desde ahora el administrador puede anular los comprobantes de vacaciones o comprobantes de permisos administrativos que ya se encuentren firmados. Es decir, no tiene que hacer el proceso de anularlo con firma o que tenga que haber estado asignado en el flujo, sino que en realidad ahora ya el administrador tiene ese poder y lo puede hacer desde su portal, del portal de administrador, ¿ok? La acción de anular cualquiera de estos dos tipos de comprobante va a generar entonces que el comprobante queda anulado, literalmente, y además se elimina el movimiento que pudiera haber realizado, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda? En los documentos, en el listado de documentos, lógicamente tiene que estar firmado y en los puntitos vamos a encontrar la opción de anular. Fíjense bien aquí, tengo imprimir y tengo anular. Tengo esas dos opciones, ¿cierto? Ya no me dice que puedo emitir porque el documento inclusive ya está firmado. Acuérdense de ir mirando los tickets o estas columnas que tenemos aquí. Emitido, firmado, ¿ya? ¿Ok? Listo. Presionamos entonces los puntitos, encontramos el anular y nos entrega este mensajito donde dice que si acaso estamos seguros de anular el documento porque se van a borrar los movimientos asociados. Se borran, se eliminan. Ojo, no se genera un movimiento de resta, sino que se elimina, ¿ya? ¿Ok? Listo. Entonces ahí podemos decir, claro, claramente aquí el mensajito en amarillo dice, ¿cierto? Que no hay vuelta atrás. Así que, ojo, si anular, decimos que sí, entonces nos va a salir esta franjita cian, ¿cierto? Donde dice que el documento está eliminado correctamente. Cuando ya apareció ese mensajito, quiere decir que ya no hay vuelta atrás. Ya hicimos la anulación. Y por ende el comprobante que antes estaba como activo, ¿cierto? Como vigente y estaba firmado, ahora encimita aparecen estos títulos, ¿cierto? Estas marcas de nulo. Ya está anulado el documento, por lo tanto, ya no hay vuelta atrás. Quiere decir que si miramos en el detalle, por ejemplo, de las vacaciones, vamos a encontrar que no existe registro para esa fecha. ¿Se fijan? Ya no hay registro en mayo como días usados, sino que simplemente estarían entonces los anteriores. ¿Ya? ¿Ok? Entonces hay una anulación directa que puede hacer entonces el administrador. Por ahí habían unos trucos que se podían ir haciendo, pero de todas maneras el administrador tenía que entrar por su portal para poder anular ese documento, como apoderado en realidad. Bien, cambiémonos ahora rotundamente de menú y nos vamos a las informaciones y salidas. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar que en el menú de gestión, en el modelo de costos, vamos a encontrar un detallito. Se agrega entonces, ¿dónde está el modelo de costos? Está en el información y salidas, centro de información, informaciones de gestión. ¿Ya? ¿Ok? Informes de gestión. Ahí es donde encontramos directamente. ¿Se fijan que es súper rápido encontrarlo? Ok. Aquí entonces, dentro del modelo de costos, recuerden que los informes de gestión, ojo, no son reportes, son informes. Los informes de gestión tenemos el modelo de costos, tenemos vacaciones, ¿cierto? Y tenemos ausentismos ahí. Ya. En el modelo de costos tenemos entonces la opción de que podemos agregar ahora el campo de áreas, ¿ya? Este campo que ahora se está utilizando, que se utiliza también para la asistencia, ¿cierto? Y también para el organigrama. Entonces ahora las áreas pueden ser incluidas en este informe. Simplemente entonces desplegamos la opción de campos y ya podemos seleccionarlos para que muestren las áreas como filtro o las agregue en las filas o las agregue en la columna de acuerdo a cómo queramos corregir, ¿cierto? O actualizar nuestro informe. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Ahí tenemos entonces las áreas. Nos quedamos en el mismo menú de información y salida, pero nos movemos un poco dentro de esta pantalla, ¿cierto? Y vamos a las salidas de datos donde están los transfer bancarios. Recuerden que los transfer bancarios son súper individuales de cada uno de los bancos y además cada uno de los bancos tiene un montón de alternativas. Así es que, por lo tanto, si ustedes están contratando en este minuto, recuerden validar cuál es el formato que les puede servir. Vamos a concentrarnos en este minuto en el transfer bancario del Citibank.
¿Ya? En la opción entonces del Citi, cuando elegimos y ya estamos internamente en los datos que pide este banco, ¿cierto? Se agrega una opción en la cual un checkbox, ¿cierto? Aquí este ticket que podemos poner o no para poder incluir el mail del empleado. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la opción de incluirlo o no de acuerdo a lo que vamos poniendo o lo que nos va pidiendo precisamente el transfer del Citi. ¿Ya? ¿Ok? Ahí estaría entonces la información, ese es el cambio o la novedad que tiene nuestro transfer bancario del Citibank. Ya, la opción es Citi por si acaso, ¿ah? Citi, así se llama. Bueno, nos movemos un poco y nos vamos a cambiar a las tareas. A las tareas. ¿Qué hay en las tareas? Novedades. Documentos masivos archivo. Esta opción no estaba, no existía, está recientemente creada, ni tanto. Vamos a ver que en realidad esa opción, y si miramos las opciones que tienen las tareas, esta opción fue cambiada o fue renombrada en realidad, ¿cierto? Considerando que antes eran los contratos masivos, ¿ya? Ahora pasa a llamarse documentos masivos archivo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, los contratos masivos pasan a llamarse documentos masivos archivo. ¿Por qué? Porque ahora se puede emitir a partir de la carga de un archivo CSV cualquier de los tipos de documentos que queramos emitir. Recuerden que en la opción de tareas teníamos la emisión, que es la generación automática sola, ¿cierto? Directa, que podemos llegar a emitir el documento en forma masiva y ahí elegimos las personas, el documento, etcétera. Pero esta vez esta opción está relacionada con un archivo Excel, ¿cierto? Un CSV, que es un formato que tiene el Excel. Entonces, ¿qué nos pide? Cuando vayamos a generarla, nos va a pedir, lógicamente, los datos que siempre pide, como el lugar del documento, la fecha del documento y, obviamente, la selección del archivo, donde tenemos nuestro CSV, ¿cierto? Pero va a agregar que necesitamos seleccionar cuál es el tipo de documento. Entonces, aquí ya no necesariamente vamos a emitir contratos, sino que también anexos, vamos a poder emitir un certificado, vamos a poder emitir, ¿cierto? Cualquier otro documento. Recuerden que los finiquitos siempre van aparte porque tienen cálculos. Ojo. Bien, además del tipo, lógicamente necesitamos llamar el modelo del documento en el cual vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, el tipo y el modelo están amarraditos, están asociados y esos dos, entonces, son los que asignamos en esta opción. Cargamos el archivo, ¿cierto? CSV, que hasta el minuto sabemos que es CSV solamente, y como siempre podemos ver en la ayuda. Miren la ayuda para poder validar cuál es el formato, cuál es la instrucción de ese archivo que necesito cargar, ¿cierto? ¿Qué me dice? Necesitamos entonces que sea un CSV. Estructuralmente puede ser un UTF-8, ¿cierto? No debe llevar encabezado ni título de columna. Se debe respetar estrictamente el orden de las columnas. Si no incluye algún campo, se deja una columna entonces en blanco. Pero en este caso son poquitas las columnas. Sigamos viendo entonces las instrucciones y ahí está el ejemplo, ¿cierto? Las columnas son, en la primera, como siempre, el root, y en la segunda es el número de contrato. Esos dos datos siempre van a ir en este tipo de archivo. En la tercera opción tenemos la fecha directamente, que va a quedar alojada entonces en el documento. Y en la parte de detalle podemos escribir entonces cómo vamos a denominar o cómo vamos a llamar ese archivo. Cómo en los documentos vamos a visualizarlo. A eso se refiere con el detalle, ¿cierto? Entonces, si ahí ponemos contrato 1, ¿cierto? O contrato, venta o anexo de teletrabajo, mayo 2021, ponemos un nombre así, ese es el texto que va a quedar en la carpeta de documentos, ¿cierto? Para que lo podamos leer y asignar y reconocer entre otros formatos. ¿Ya? ¿Ok? Siempre miren la ayuda, entonces, ahí está cómo podemos conformar el Excel con formato CSV. Recuerden que ahí está en guardar como y ahí hacemos el cambio. ¿Ya? 4 columnas sin nombres de campo. Estos nombres de campo no van, son solamente guía. ¿Ok? Después eliminen esa línea. Y listo. Vamos, desde el punto de vista del portal de administrador, nos cambiamos al portal del colaborador. En esta vez, ¿cierto? Nos vamos a ir a la versión web, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué creen ustedes que vamos a encontrar aquí en el menú de solicitudes? Ya le estoy dando la pista, ¿no? ¿Sí? Lo que configuramos anteriormente, entonces, en la opción de
portal del colaborador, ¿cierto? Ahora lo vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque el empleado puede pedir. Entonces, en el menú de solicitudes vamos a tener la opción de anticipo, donde vamos a indicar entonces el monto. Nos va a aparecer por defecto el monto base, el monto máximo, ¿cierto? Pero ahí el empleado puede cambiar ese monto. Y además va a aparecer a la vista la información del banco, la cuenta, el número, ¿cierto? Y la forma de pago establecida, ¿sí? La misma que tiene el empleado, lógicamente, en su ficha. Y debajito aparece un cuadrito de comentarios, ¿sí? Por lo tanto, fácilmente y rápidamente ya el empleado puede solicitar su anticipo de tal forma que no tienen que estar ustedes recordándole hoy en la quincena, quién va a pedir, háganme la lista o recuerden mandársela a su jefatura para que podamos entonces ir haciendo el listado, etcétera. Ahora se pide directo y por lo tanto va a tener los controles que tienen las solicitudes, ¿sí? Perfecto. Y con eso concluimos entonces estas novedades del mes de mayo, en que traía un par de cambios ahí fuertes y el resto, novedades y nuevas funcionalidades también complementarias. ¿Ya? Vamos a ver que parece que por ahí, aparte de los saludos, eh, Gerardo, ¿alcanzaste a ver el link que yo había puesto un poquito más arriba en el chat? Espero que sí, porque acabo de ver que me estabas pidiendo la conexión. Bruno, al visualizar la liquidación de sueldo, ya no se ve el nombre o el RUT del trabajador. Eso provoca confusiones. Tienes que revisar el formato y ahí tienes que ver si es el formato propio o el formato propio o el formato por defecto que tiene. Es raro que no se vea ni el RUT ni el nombre del colaborador. Ahí habría que revisar el formato en todo caso. Ya. ¿Tienen alguna duda, otra duda, consulta? Me refiero a ejecutarla al PDF. Previo ¿pero en qué sección? ¿Cuando la generas directamente o cuando estás mirando el borrador? ¿Directamente en el sistema? Porque eso sí está. En el borrador. Es que lo que pasa es que tú ves solamente el borrador de la ficha en que estás posicionado, por lo tanto, por eso no te muestra el nombre. Estaría redundando. Lo que te muestra como borrador es precisamente los datos de la liquidación, los datos de nombre y todo ese texto que va ubicando al empleado, ¿cierto? Estás posicionado en su ficha, por lo tanto, no ves otra liquidación, ¿ya? Ahí tienes que tener ojo. Ya. En el portal no aparece la solicitud del anticipo. Puede que falte la actualización. A lo mejor el portal web todavía no se actualiza. Puede ser, supongo, ¿cierto? Ahí habría que ver. Como también puede ser, no sé si Margarita lo activaste en el menú. Si está activo en el menú, debería verse entonces en el portal del colaborador. Para verse en el portal del colaborador, tiene que estar primero actualizada la versión y segundo, tiene que estar activo en los parámetros. Ya, valida esas dos cosas. ¿Ya? ¿Sí? Debería aparecer. Entonces, si no te aparece es porque le falta configuración. ¿Ya? Eh, se puede poner fecha y hora al tope máximo para pedir los anticipos por parte. Como programación, no. No, ahí tendría que ser por parte de control interno. O sea, claramente, por lo general hay fechas de solicitud, por lo tanto, se aplicaría para esa fecha. En el fondo, lo que está solicitando no es que definitivamente se vaya a realizar en el minuto o en cualquier tiempo. Ahí habría que también tener en consideración en qué periodos se van a permitir, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa si el anticipo se solicita mientras el periodo anterior aún está abierto? Si el trabajador... Recuerden que es una solicitud, por lo tanto, ahí el supervisor es el que va a decir si corresponde o no corresponde. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, justamente juntamos las dos preguntas, Daniel y Camila. En ese caso, ¿cierto? El supervisor es el que tiene que decir, no, en esta fecha no corresponde, rechazado. Es una solicitud, por lo tanto, tiene que tener un flujo. ¿Ok? ¿Ya?
¿Cómo lo ve el administrador? Igual que las vacaciones, igual que los permisos administrativos, de la misma forma, ¿ya? Va a aparecer, lógicamente, el registro de ese concepto aplicado directamente, así es que por ahí es donde también vamos a poder visualizar esa información, ¿ya? Los permisos quedan como ausentismo con goce de sueldo. Claro, lógico. O sea, a ver, aquí hay que tener en claro, Camila, cuando tú defines un permiso que es con goce o sin goce, tú registras ese ausentismo. Eso el empleado no lo registra el administrador, ¿ya? Y ahí es donde tú defines cuál es el tipo, que son las categorías que tú puedes dar, ¿cierto? O las razones, por ahí pueden ser, ¿cierto? Y defines también si es con goce o sin goce. Por lo tanto, así es como queda creado como el concepto de permiso, ¿ya? Y así se va a aplicar. En la liquidación, entonces, lógicamente va a aparecer claro, con días menos trabajados porque lógicamente estamos descontando ese turno, ¿cierto? Porque es un ausentismo. Ahora, es muy distinto a el permiso administrativo, que ese se pide como con el mismo mecanismo que las vacaciones, ¿cierto? Comprendiendo a qué se refieren los permisos administrativos, que también deben estar configurados. El empleado debe tener entonces acceso, en realidad, podría tener acceso desde su portal, porque recuerden que también lo podemos configurar de acuerdo a qué solicitud puede hacer el empleado. Y además, también tenemos la opción de que cuántos días va a tener disponible o cuántas horas va a tener disponible, ¿sí? Que es muy distinto. Vacación y permiso administrativo es una cosa y por otro lado tenemos los ausentismos que son los permisos con goce, sin goce, así como las licencias y así como las faltas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ahí hay que tener ojo. Los ausentismos son ausencias directamente, no se piden por el portal, son el registro directo de esa ausencia, ¿ya? Que es muy distinto a lo que decíamos de el permiso administrativo, ¿ya? Entonces, y las vacaciones que son otro tipo, otra categoría, son distintos conceptos, no se les vaya a confundir, ¿ya? Eh, Debería cargarse inmediatamente en cuanto se hace la solicitud. Recuerden que en el fondo también es que aquí habría entonces ese proceso, ¿ya? ¿Ok? El envío masivo de documentos se envía al correo del colaborador. La generación de este proceso de envío masivo es igual como se estaba haciendo con, con el contrato, con la diferencia que ahora agregamos los otros tipos de, de documento EMA. Así es que tiene exactamente el mismo tratamiento, ¿ya? Recuerda que en este caso la generación, ¿cierto? Recuerden que también tenemos la generación o la emisión. En este caso es una emisión a partir de que la instrucción está en el archivo CSV, ¿cierto? Ya, por lo tanto, sí, eventualmente podría llegar al correo del colaborador, pero antes, lógicamente, va a llegar al portal para que lo firme. ¿Sí? ¿Ya? Camila, perfecto. Listo. Henry, ¿qué tal? Todos módulos dotados de los permisos administrativos, pero trabajador no lo ve en la app. Ya. Recuerden que el permiso administrativo es el que comprende una solicitud que genera el mismo empleado desde el portal, ¿cierto? Para poder hacer esa solicitud que su supervisor va a decir, perfecto, acepto, ¿cierto? Se genera el comprobante y por lo tanto se descuenta ese día, ¿sí? Para poder llegar a esa resolución, la configuración previa primero tiene que ser que en las preferencias tengo que indicar si voy a trabajar o no con los permisos, primero. ¿Cómo va a ser el periodo en el cual se va a resetear, ¿cierto? Se va a reasignar el periodo para asignar esta cantidad de días u horas. En la pestaña de permisos y feriados, o feriados y permisos, siempre la doy vuelta, feriados y permisos, está la configuración personal de la cantidad con la unidad de medida, es decir, con días o con horas de cada empleado y además la posibilidad de indicar cuál es el mes con que se va a resetear si es que la configuración inicial, la de las preferencias, la de la empresa, ¿cierto? Yo indiqué que, por ejemplo, era de contrato.
Puedo decir por defecto y por lo tanto digo en enero se resetean todos, ¿cierto? Como también puedo decir por contrato y en el contrato voy diciendo qué mes le corresponde a cada uno, por ejemplo, ¿sí? Ahora, puntualmente, ¿cuál es la otra parte de la configuración? En la opción de portal del trabajador que está en las configuraciones, ahí donde mismo pusimos ahora el anticipo, está la opción, ¿cierto? En los módulos a activar. En los módulos a activar, ahí es donde tengo que activar y ver si tengo entonces marcado o no los permisos administrativos. Revísalos, Henry, porque ahí debería estar esa parte. ¿Ya? Si el empleado no lo ve, es porque a lo mejor no tiene asignado ningún número en su configuración. Tienes tres partes para ver configuración. Preferencias, portal del colaborador, ambas están entonces en la administración, en la configuración administración, y la tercera parte está en el contrato del empleado, donde ahí tienes la tercera parte con la pestaña de feriados y permisos. ¿Ya? Tres partes para hacer la configuración del permiso administrativo. ¿Ya? ¿Ok? Ya. Daniela, hay que revisar entonces si está configurado. Primero, la configuración que yo indiqué, ¿cierto? Hay que activarla desde el administrador, hay que activarla, poner ahí la configuración si es monto o es porcentaje. Recuerden que también hay que crear el flujo para poder entonces determinar esa opción de complemento de solicitud, ¿cierto? Y así entonces el empleado va a poder verlo en el portal. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más tenemos? ¿Lo encontraste? Perfecto, perfecto. Muy bien. ¿Ya? Recuerden siempre, antes de ver el resultado final, si es que depende de alguna configuración o no. Recuerden siempre que todas las configuraciones que afecten al portal tienen que ir al módulo que está en las configuraciones. Tienen que ir a esa opción y revisar si alguna de esas alternativas entonces me está o bloqueando o mostrando algo que no quiero. ¿Ya? Entonces, hay algunas posibilidades que están dentro de las preferencias y la mayoría están dentro del portal del colaborador como opción en las configuraciones. Validen siempre ahí primero y luego entonces si necesita más configuración, la opción como por ejemplo ahora el permiso administrativo. ¿Ya? ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra duda? Consulta. En la aplicación móvil, la del teléfono, todavía no está activa la opción de solicitud, por eso no se presentó. Ojo, va a salir en la siguiente versión, así es que el próximo mes estaríamos viendo que ya se va a estar entregando también. Por el momento, solamente esta opción está disponible en la versión web. Ojo con eso, ¿ya? Listo, chicos. ¿Estamos? Ya, recuerden entonces visitarnos en el canal de YouTube. Ahí recuerden que hay tutoriales, ¿cierto? Están estas mismas presentaciones, si es que les quedó algo por ahí pendiente. También está las opciones, ¿cierto? Los menús o notas técnicas pueden estar también en el dashboard, que lo entrega el mismo sistema. Y además visítenos en la página de manager.cl, que ahí estamos como centro de capacitación. Acuérdense que tenemos los cursos de formulación, de gestión, ¿cierto? Si quieren hacer entonces sus propios informes, tenemos los cursos y vamos a tener novedades. Pronto se vienen unas novedades del mismo centro de capacitación. Cualquier cosa, diríjanse a las chicas entonces, a Elizabeth, a la Patti, a la Jime, comercial @manager.cl, epuentes @manager.cl, ¿cierto? Para poder entonces consultar por los cursos. Tenemos la certificación, acuérdense, la certificación. 3 simples cursos, operación, formulación y gestión, quedan ya operando completamente REX, ¿cierto? Y además se llevan el cartón para la casa o para la oficina. Bueno, en este caso es lo mismo. Listo. Nos vemos entonces el próximo mes. Recuerden, aquí les voy a dejar, como siempre, ¿cierto? Las estrellitas para que se manifiesten. También vamos a poner aquí el cuadrito con texto si es que alguien quiere escribir algo, ¿cierto? Si no lo puede poner en el chat, también se lee, por donde ustedes escriban, se lee la información, ¿ya? Así es que si quieren poner ahí algún datito,
Los nuevitos también que recién están apareciendo o los que están constantemente pidiendo, ¿cierto? Todos los meses que los incluyamos, pueden decirnos, ¿sabes qué? Déjame fijo, invítame siempre, ¿cierto? Y pon a mi compadre, pon a mi colega, pon a mi compañera, ¿cierto? A todos. Ya dejen los datos entonces de quién quieren que los dejemos ahí fijos de la invitación y lógicamente nos vamos a acordar de ustedes cada vez que haya alguna presentación, especialmente las novedades de Rex. ¿Listo? Nos vemos entonces el próximo mes. Que les vaya muy bien.